encantado. Buenas tardes. Vamos en este momento a conversar un rato sobre las relaciones que hay entre los tribunales de los estados con tribunales de carácter supranacional como la Corte Interamericana. Una relación que nunca ha sido sencilla y que en este momento hay, probablemente la complicación mayor sea la del Perú, ¿ya? Pero ya ha habido complicaciones en Argentina, entonces ha habido cambios de criterio en México, entonces hay susceptibilidades en otras partes. Y esto en un momento no solamente es un tema interesante para el derecho, sino para la ciencia política, porque en un mundo donde estamos viendo que hay un país que se siente gendarme de los demás, entonces los mecanismos de protección de derecho supranacional cumplen un papel fundamental para poder limitar los excesos de los estados. Entonces, porque si no, si una situación era abusiva, puede convertirse más abusiva todavía. Correcto. Entonces, y de eso está pasando y mucho. Entonces, encantado de contestar la entrevista que me quieren justamente hacer al respecto. Vengan las preguntas, es un gusto. Por supuesto, doctor. Gracias por concederme la entrevista. Mi nombre es Andrea Luján, soy estudiante de Ciencia Política y como le pudieron comentar previamente, estoy realizando mi tesis de pregrado sobre estudios de mecanismos de resistencia de los estados, ¿no? Uh-huh. En este caso he seleccionado Perú y México, pero bueno, partiendo desde el caso peruano sí encuentro muchos choques, ¿no? Entre lo que es la jurisprudencia nacional y el Tribunal Supranacional, en este caso la Corte. Uh-huh. Entonces... ¿Pero por qué escogiste México? Con respecto a México y Perú principalmente me enfoqué en discursos, porque en ciencia política algo que estudiamos bastante es discursos políticos, ¿no? Ya. Más que acciones concretas de resistencia. Ya, ¿por qué? Te pregunto esto porque el escenario en México es, hay resistencia a habilitar la competencia de la Corte. Caso Castañeda Guzmán y sobre todo el caso Radilla, uh-huh, hace que la Corte, porque ellos no tienen Tribunal Constitucional, la Corte, uh-huh, Suprema hace las veces de Tribunal Constitucional, acepte la situación. Pero después, en sentencias posteriores, sobre todo cuando ha habido el cambio de su Código Penal, han comenzado a hacer pronunciamientos que no se ciñen a lo que dice la Corte, ¿ya? Pero nunca México ha hecho un pronunciamiento diciendo a la Corte no se le sigue. Claro, correcto. El Perú sí. Uh-huh. Argentina también. Claro. Entonces por eso viene la pregunta. Porque en el caso argentino hay una sentencia que es Fontevecchia de Amico, donde claramente le dicen a la Corte Suprema que tiene que retractarse de una sentencia que tenía que ver con el expresidente Menem, y la Corte R con R no quiere. Uh-huh. ¿Ya? Entonces ahí dice, no tengo por qué seguir a la Corte en esto. En el caso peruano, pues lo mismo con el tema Fujimori. Entonces, Fujimori Alberto. Entonces ahí el tribunal, ya hay un primer caso que se lo revierte la Corte y después ya con la composición actual hay un caso donde con todas sus letras dicen, ¿ya? Y entonces que no tienen por qué seguir a la Corte y se agarran también del artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Entonces, por eso te preguntaba, porque a diferencia de lo que pasa en Perú o lo pasa en Argentina, tú no encuentras un pronunciamiento de la Corte, no encuentras la sentencia que ya no le hago caso. Claro. En los hechos no le hacen caso, ¿ya? Porque el sistema de elección, como ya debes haber visto, el sistema de elección del juez mexicano en este momento es elección popular. La reforma judicial. Con la reforma judicial es elección popular. Uh-huh. Entonces, claro, para poder tener una elección popular tienes que tener apoyo de los partidos. Uh-huh. Y sobre todo del partido de gobierno, que allí es el partido que tiene mayoría en las dos cámaras de su Congreso. Uh-huh. ¿Ya? Estamos hablando en términos de ciencia política, pues claro. Cuando se abrió la Facultad de Ciencia Política, yo dicté ahí, yo he dictado como un par de años ahí. Entonces, después le dejé el curso a Milagritos Campos. Ahora, ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? En términos del asunto, mientras en México Morena tenga el control de
del gobierno tenga mayoría en las cámaras y además de eso, entonces hay una elección popular de los jueces y para eso se necesita espaldas. ¿Quién le va a poner las espaldas? O grupos políticos o grupos económicos. Correcto. ¿Ya? Entonces, esto condiciona la jurisprudencia que puedas dictar. ¿Ya? Porque, claro, no es lo mismo un juez o una jueza con formación que un juez con adicción a una posición asumida, ¿ya? Entonces, el problema en el caso mexicano es básicamente ese. O sea, primero, México se basado en la doctrina Estrada. No sé si eso con tus investigaciones previas que has hecho lo has visto. La doctrina Estrada que es que la idea de la no intervención. O sea, México tiene un vecino grande y un vecino que le ha quitado la mitad del territorio. Entonces, ellos plantean la doctrina Estrada que significa no intervención en los asuntos de otros países. Yo solamente participo si es que me convocan. Si no, no participo. ¿Ya? Entonces, con esta idea de la doctrina Estrada, entonces México era muy resistente porque en el caso del sistema interamericano, ¿qué ocurre? Tú puedes firmar la convención, ¿ya? Pero no necesariamente el protocolo de la Corte. Entonces, Estados Unidos ha firmado la convención. Es más, la Comisión Interamericana funciona en Washington. Claro. ¿Ya? Tú puedes, entonces, ahí tienes el caso de Estados Unidos, de Canadá, que firmaron incluso han tenido miembros en la Corte, pero no les caen los fallos de la Corte porque no han aceptado sus competencias. Claro. Pero entonces México sí firmó, pero firmó tarde. Claro. Y planteaba entonces que esto iba con reticencias por la doctrina Estrada. Hasta que hay una sentencia, que es la sentencia Castañeda-Guzmán, ¿ya? Donde comienza a reconocer que tiene obligaciones internacionales en la línea de, no sé si es un documento que de repente ya has revisado, que es la Convención de Viena. La Convención de Viena es el tratado de los tratados, que tiene un artículo que te dice que tú tienes que, si has asumido compromisos externos, ya no son externos, ya no hay dualismo, sino es parte de su ordenamiento jurídico y con una interpretación preferente. Y esto para cualquier norma de tu país. Entonces, los mexicanos se dan cuenta de eso y lo insinúan en Castañeda-Guzmán y ya lo afirman en el caso Radilla. ¿Qué pasa? México durante muchos años tuvo el control del partido, el PRI. El PRI. ¿Ya? El PRI se quiebra, ¿ya? Surge del PRI el PRD y del PRD surge Morena. ¿Ya? Pero las prácticas políticas mexicanas no han cambiado mucho, si te das cuenta. O sea, el estilo de mandar de la señora Sheinbaum, con mayor razón antes de su antecesor, de López Obrador, es control total del poder. ¿Ya? Es control total del poder, con conferencias obligatorias en todas las mañanas para que la vea todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En esa lógica, entonces, comenzamos a discrepar en los hechos con pronunciamientos de la Corte. O no estamos dispuestos a cumplirlos, o como la Corte tiene dos tipos de pronunciamientos, el que es contencioso del caso concreto, es decir, bueno, es para ese país, o el que es en abstracto, pero que es aplicable para todos, las opiniones consultivas. Entonces, tratar de regatear eso es muy de la clase política. ¿Ya? Entonces comienza a verse eso los fallos por el sistema que tienes de elección de los jueces de la Corte Suprema Mexicana, que ya sabes, es el copia del sistema norteamericano. O sea, hay una propuesta presidencial que la ve una Cámara del Congreso, entonces hay un componente político en la elección. Hasta que viene la reforma judicial. Entonces, la reforma judicial, la cosa es más radical, es una elección popular.
desde el juez de la Corte Suprema hasta el juez de Cancún, todos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tú tienes allí pues una distorsión en términos jurídicos y una afirmación en términos de posicionamiento político, ¿ya? Y vas a tener en México una corte que no se atreve a decir no seguimos a la Corte Interamericana, pero en los hechos muchas cosas no las siguen. O sea, digamos que es una rebeldía silenciosa, ¿ya? No dicen que están en contra. El fenómeno del Perú es distinto. Claro. En el Perú, entonces, el Perú primero fue el país con más sentencias de la Corte y más recomendaciones de la Comisión, sobre todo por los hechos de los años 80 y 90. ¿Ya? Es más, por el Perú se crea este sistema que tiene de comisiones de seguimiento y pronunciamiento de seguimiento la Corte Interamericana, por 5 casos peruanos. Y de los casi 400 casos que están pasando por la comisión, han pasado por la evaluación de seguimiento y cumplimiento, pues unos 70 y tantos han sido peruanos, ¿ya? Entonces somos habituales, digamos, ahí, ¿ya? ¿Y qué pasa? En la mayoría de los casos no se ha cumplido a cabalidad con las sentencias. Recuerda que en el sistema interamericano las sentencias son sentencias integrales, o sea, y son ejecutadas por la misma corte. No es como en Europa. En Europa tú negocias con el Estado condenado para ver qué es lo que puede cumplir, la libre apreciación. No. Acá la corte es la que te corretea, te va a decir no solamente que la decisión está mal, sino que tienes que cambiar tu ordenamiento jurídico, que tienes que hacer, o sea, todas las pautas de lo que llaman la sentencia integral. Entonces, si tú no cumples con la sentencia integral, año a año o sesión a sesión que tiene la Corte, te llaman al Estado y dices, a ver, has cumplido con todo, te hace la lista, y si no has cumplido, pues la sigues teniendo pendiente. ¿Qué es lo que ha pasado en el caso peruano? La mayoría de casos tienen que ver con violaciones de libertad personal y el debido proceso. Y son sentencias que o no se han querido cumplir o ya no se pueden cumplir. Claro. A ver, el problema que tuvimos nosotros con el frontón, por ejemplo. ¿Qué dice la sentencia? En el frontón fueron 2 casos. Uno, que no llegó a terminarse porque no se presentaron los elementos completos, pero el que nos toca, el de los 2 primos, Durán y Ugarte, ya. Entonces, ese caso, hay condena al Estado peruano, y la condena establece con toda claridad que tiene que determinarse a los autores materiales y a los autores intelectuales del asunto. O sea, no solamente a los marinos que fueron, sino a quien les dio la orden que vayan. Y eso tenía nombre y apellido, de alguien que en ese momento era presidente de la República por segunda vez, y alguien que había sido el almirante que encabezó la operación, aunque los hechos no fue así, fue otro, ¿ya? Pero aparece como el que encabeza la operación. Ese era el primer vicepresidente. Entonces fue un caso explosivo porque nosotros descubrimos que que había resuelto un magistrado, el magistrado Vergara, y habían escondido el voto porque hay que distinguir los planos. En el derecho juega mucho el concepto del competence, o sea, la competencia es la competencia. Yo no puedo resolver cualquier caso, tengo que resolver los que me toca resolver. La Corte Interamericana resuelve los casos cuando se ha agotado la vía interna, ¿ya? O es imposible agotarla. Si todavía el asunto aquí no ha sido visto y puede ser visto, no tocas la puerta de la Corte. Claro. ¿Ya? Y para tocar la puerta de la Corte tiene que llevarlo un Estado, y Otorongo no come Otorongo, o lo tiene que llevar la Comisión, que es quien siempre ha llevado los casos contenciosos. Lo que han hecho los Estados sí son algunas opiniones consultivas, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Hay condena, pero la condena significaba la determinación que un expresidente de la República que volvió a ser presidente y un ex vicepresidente de la República tenían que ser evaluados
por la comisión porque queda claro con el informe, que es la base después para instalar la comisión de la verdad. Esto Rolando lo explica muy bien porque él es el papá del informe. Entonces, hay mucha gente en el frontón que tiene bala acá. O sea, queda claro que son rendidos y que los han matado. ¿Ya? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que busca? Que lo que se busca en el caso peruano, se busca que esto no lo vea el Poder Judicial, que ya tiene un criterio establecido al respecto, porque los crímenes de lesa humanidad es una categoría del derecho internacional de los derechos humanos, no es una categoría del derecho interno. El derecho interno lo que tienes es genocidio, lo que tienes es homicidio con agravantes, eso es lo que tú tienes. Que te lleva a lo mismo en el fondo, pero no está considerado igual. Entonces, ¿qué pasa? El Estado peruano siempre le buscó retasear a esa responsabilidad. Primero, es el caso del Frontón. Segundo, al poco tiempo de este caso del Frontón viene otro caso donde el entonces magistrado García Toma, que ahora habla mucho de defensa de derechos, pero en ese momento consagra una posición, que es la posición que está siguiendo la actual composición del tribunal, que el Perú no está obligado a tratar los casos de lesa humanidad si son anteriores al año 2002. ¿Por qué? Porque en el año 2002 fue que entra en vigencia otro convenio importante, el de Roma. ¿Ya? Entonces, pero en países que ya nos habíamos sometido a la competencia de la Corte desde siempre ha entendido que sus fallos, no importa que sea un caso de hace 30 años, lo que importa es detectar a quiénes son los responsables. Entonces, esa idea de que lo que pasó antes del 2002 no funciona para la Corte. La Corte te ve el caso y te condena igualito, si quiere condenar esos. Pero aquí quisimos jugar a no ver lo que es visible, y García Toma propone eso. ¿Ya? Tercer paso que se da en esta situación. Viene el cambio del Código Procesal Constitucional. El Código Procesal Constitucional es la norma que junta todos los mecanismos de protección específica de derechos, ¿ya? Y de protección específica de los artículos constitucionales. Eso es lo que se llama los procesos constitucionales. Habeas corpus, amparo, habeas data, proceso competencial, proceso de inconstitucionalidad. Entonces, el actual código, que le llaman nuevo a pesar que es del 2022, o sea, tan nuevo no es, ¿ya? Incluye en su artículo 8 del título preliminar una pauta que ya te vas a dar cuenta que es peligrosa. ¿Cuál es la pauta que incluye? Bueno, vamos entonces a cuando haya problemas de interpretación entre la norma interna y la norma que ha venido de la pauta convencional, vamos a seguir las pautas de la norma convencional. ¿Ya? Eso es lo que se dice afuera. Pero ¿qué es lo que dice el artículo 8 del título preliminar? No, el juez la jueza cuando se encuentre en el problema va a decidir cuál es la que considera que es la norma más protectora. Bueno, eso va en contra del compromiso que tú has asumido con la Corte. Claro. Porque tú podrías escoger la norma interna porque dices que es más protectora y no necesariamente lo es. Ventajosa, claro. La idea del competence, o sea, quien decide lo que es convencional es la Corte, quien decide lo que es constitucional es el tribunal, quien decide lo que es legal ya será la Corte Suprema. Esas son las divisiones. Con esa norma estás quebrando esa división. Pues le estás permitiendo a cualquier juez, a cualquier jueza del país que le venga un caso donde haya violación de derechos, ¿ya?, a decir, no voy a aplicar la pauta del tratado. Me paso por encima del tratado y aplico lo que quiero. Luego viene el caso
de los varios casos, porque al tribunal llegaron varios casos de Alberto Fujimori, pero viene el caso cuando nosotros estamos en el tribunal, ya casi en los últimos tiempos del tribunal, ¿ya? Se había cambiado ya el magistrado Urriola por el magistrado Ferrero, y el magistrado Ramos había fallecido. ¿Por qué es importante este dato? Porque quedamos 6, y ya entonces 5 de nosotros, nuestro mandato había vencido, solo que no es que cogían a nuestros reemplazantes. Y hay norma específica que te dice, el famoso artículo 10 de la ley orgánica del tribunal, que te dice el magistrado, la magistrada se tiene que quedar hasta que nombren a su reemplazante, para que no pase lo que hizo en su momento Delia Reboredo, que renunció. Ya, igual les pasó el caso de Bumón, que renunció, y Bumón tuvo que pelear en el Poder Judicial para ver si le aceptaban o no la renuncia. Ya, porque después, como no que le iban a aceptar la renuncia en el tribunal, lo vacaron en el tribunal, claro, y no es lo mismo que tú renuncies a que te vaquen, ¿no? Entonces, allí viene la cosa. Entonces allí viene la cosa que, como somos 6 y no hay suplentes en el Tribunal Constitucional peruano, a diferencia de lo que pasa con el grueso de tribunales constitucionales en el mundo, ¿ya? Entonces, si se empata 3-3, como empatamos en este tema, el voto dirimente del presidente, que en ese momento era Ferrero, porque el único que tenía el mandato vigente, termina diciendo que no hay que aplicar los parámetros convencionales. Es la primera, o sea, como ves, es un continuo. Primero decimos podemos salirnos, después una norma que dice podemos salirnos, ya vienen los fallos donde no salimos, no vamos a cumplir esto. Entonces, ¿qué pasa? Esto se pone, pero que tienen los que opinaron, pues yo estuve entre los que había que respetar el parámetro convencional, y quedamos 3-3, pero estaba el voto dirimente de Ferrero. Ya. Pero esto lo sacan cuando justo en ese mismo momento está viendo una sesión de la Corte Interamericana en Santiago de Chile, o sea, 3 horas 20 en avión. ¿Y qué estaban viendo? La ejecución de sentencias, y entre ellas Barrios Altos. Barrios Altos es uno de los casos emblemáticos contra el Grupo Colina y las acusaciones de violación de derechos humanos de ya sabemos quién. Entonces, se enteran de que el tribunal quiere soltar a Fujimori con esta suerte de indulto humanitario, que en realidad no había una enfermedad terminal, pero se le conceden el tema. Tanto es así que no había una enfermedad terminal, que el expresidente terminó paseándose por Jockey Plaza y demás. Entonces, ¿qué hacen? Le dicen al Estado peruano que esa decisión es nula. ¿Ya? Y el Estado peruano esa vez sí acata. Por eso Fujimori lo sueltan en diciembre y en enero lo están volviendo a detener. ¿Qué es lo que pasa ya después con la composición actual? Para liberar a Fujimori comienzan a plantear ya no habeas corpus en Lima, sino en cualquier parte del país. Presentan un caso en Ica. Ya. El juez de Ica dice, no va. La sala en Ica dice, no va. Y como seguramente sabrás, cuando al demandante le dicen no va en un habeas corpus, o sea, protección de la libertad personal, el caso puede ser visto por el tribunal. Llevan ellos el caso al tribunal, y entonces cuando llevan el caso al tribunal, la actual composición del tribunal le dice, la Corte Interamericana es interesante, pero nosotros estamos hechos para proteger más a los derechos, y si la Corte no los protege tanto, pues que no nos venga a chiflar en la espalda y nosotros resolvemos como queremos. Y expresamente, ahí dicen, no vamos a seguir a la Corte. La Corte, entonces, hace lo mismo que la vez pasada, aunque la vez pasada no había sido tan radical la negativa, y lo combina al Estado peruano a cumplir. Es más, sacan una sesión extraordinaria para evaluar el caso peruano, y de ahí estamos en el índice. O sea,
seguimos en el sistema, pero nos tratan como a países que son reiteradamente reacios a cumplir. ¿Ya? Y en ese contexto estamos hasta ahora, porque si bien la anterior presidenta del tribunal fue a la inauguración de las sesiones de la Corte Interamericana, no ha habido fallo que rectifique lo que ha dicho la actual composición del tribunal en Fujimori. O sea, el Perú está en abierta rebeldía a los pronunciamientos de la Corte. ¿Por qué? Porque hay una cuestión política de por medio. Entonces, los gobiernos no quieren, la clase política mayoritaria no quiere asumir las responsabilidades como Estado que tocan y lo que se desprende de esas responsabilidades como Estado, porque tú sabes que la Corte no es como el Tribunal Penal Internacional, la Corte condena al Estado peruano. Y el Estado peruano después repite responsabilidades a nivel interno. Ve qué autoridad fue la que viola los derechos y demás. Entonces, pero eso significaba pasar a situación donde personas que ahora, en ese momento, tenían cargos vinculados al poder o influencias, iban a verse en ciertos problemas. Y para no verse en esos problemas, entonces dicen no. Entonces me posiciono en una posición contraria a la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana tiene un problema de origen en su diseño. Por eso se tuvo que inventar, a propósito de los 5 casos peruanos, se tuvo que inventar estas comisiones de cumplimiento y seguimiento de sentencias. No está previsto ningún mecanismo de sanción de carácter económico. Entonces, si a ti te dicen, cambia tu legislación, y no te da la gana de cambiarlo, saca la copia de la sentencia o pide disculpas o construye el ojo que llora, entonces, si quieres, no lo haces. ¿Cómo haces para que lo hagan? ¿Qué han hecho en Europa? En Europa lo que hacen es, le regalan la sentencia para que la ejecute el Estado como quiera. Entonces, si el caso va contra Grecia, pues a Grecia le van a pedir 20.000 cosas que haga. Si el caso va contra Alemania, Alemania es el país más poderoso de Europa continental y va a decir, no me da la gana de cumplir. Y no pasa nada. Por eso es que nosotros no asumimos el sistema de la libre apreciación, sino asumimos el sistema de control de convencionalidad. Ya, entonces, pero el Perú no está cumpliendo eso. ¿Por qué? Porque hay sectores de la clase política que han estado implicados en algunos casos que se han tramitado, que no se han terminado de ejecutar y que no hay voluntad de terminar de ejecutarlos. Es más, en alguna época, el único caso completo que había terminado de ver y que le dio el visto bueno final la Comisión de Cumplimiento y Seguimiento es el caso de Lori Berenson. Lori Berenson es una ciudadana norteamericana, hija de norteamericano pero con madre ecuatoriana, que viene aquí al Perú, vinculada al parecer al MRTA, y la descubren con los planos del Congreso. Entonces, acá la detienen, acá la condenan, se considera que esa condena tiene violación del debido proceso, entonces condenan al Estado peruano, y en ese caso sí, con todas las especificaciones, es el único, durante mucho tiempo, el único caso que el Perú ha cumplido a cabalidad. ¿Ya? En los otros tiene... Mira el asunto del frontón. O sea, el asunto del frontón recién, por la presión que hicimos nosotros en el Tribunal Constitucional, aunque no ganamos el caso, recién el Poder Judicial está determinando responsabilidades. Todavía no termina el caso del Poder Judicial. O sea, el Perú es lento porque no puede o porque no quiere cumplir, y hay gente que tiene intereses que no se cumplan. Así de claro es. Esa es la situación. Y le consulto, ¿qué circunstancias llevaron al Estado peruano en su momento entonces a que se aplique la nulidad? ¿Y por qué en otros casos no? Porque, a ver, el Estado peruano comienza
Primero, las sentencias consultivas, que es lo que hizo muchas de las opiniones consultivas, lo que hizo mucho tiempo la Corte, en realidad, pues mucha gente siente que no se siente obligado cuando el problema es de muchos, entonces la determinación de quién es el que vulnera puede diluirse. Hay países que miran al costado cuando hay una opinión consultiva. El caso peruano, cuando le cayeron opiniones consultivas que tuvieron que ver, hubo alguna respuesta astuta, ¿no? El ejemplo básico es el ejemplo de la opinión consultiva 14. ¿Qué es lo que ocurre? Constitución de 1993, artículo 140, en el tratamiento de pena de muerte, añaden una causal más, porque la Constitución de 79 decía traición a la patria, ¿ya? Entonces no decía terrorismo, ¿ya? Pero se aumentan las causales de pena de muerte. Según las opiniones consultivas que el Estado peruano había firmado, teníamos que jugar con el criterio de progresividad. O sea, ¿cuál es ese criterio? Que es un criterio que también se usa en ciencia política. Retroceder nunca, rendirse jamás. O sea, si tú has llegado a un nivel de protección de derechos, o lo proteges igual o lo proteges más, pero no lo proteges menos. Entonces tú no puedes aumentar causales de pena de muerte, porque eso es proteger menos el derecho a la vida. Entonces, Colombia plantea una opinión consultiva, ¿ya? Entonces, porque nuestra Constitución se aprueba el 29 de diciembre del 93, o sea, casi acabando el año. Entonces, dice, ¿qué pasaría si algún estado tiene incluido un cambio de lo que es la pena, el tratamiento de la pena de muerte, pero solo lo tiene previsto en su Constitución, no lo ha desarrollado? Las constituciones tienen normas de aplicación inmediata y tienen algunas normas que tienen una aplicación diferida. Por ejemplo, si voy a poner que la pena de muerte es por terrorismo, tengo que tener un código penal o una ley especial que me diga qué comportamientos son terrorismo. Y dentro de esos comportamientos que son terrorismo, cuáles son los más graves que justificarían la sanción más grave, que es obviamente la pena de muerte. Entonces, Colombia hace la pregunta, el Estado peruano entiende la indirecta y cambia, y a todas las situaciones que podían haberse puesto pena de muerte les pone cadena perpetua. Y una cadena perpetua que, como ya debes haber investigado, a los 30 años que estás preso o presa, puede haber una revisión para ver si te quedas o no en esa condición. Entonces, el Perú no incumplió porque nunca se materializó una sanción de pena de muerte. Y la Corte entonces tira la manito y saca la opinión 14, ¿ya? Muy buena para unos, un poco complicada para otros, que es decir, bueno, miren, toda Constitución tiene normas de cumplimiento inmediato y tiene normas que no tienen cumplimiento inmediato. Mientras no sea una norma que no tiene cumplimiento inmediato y no se materialice este aumento de causales de pena de muerte, no hay sanción para el Estado. Si el Perú entonces pasa todo no a pena de muerte, sino a cadena perpetua, no le pasa nada al Estado peruano. ¿Ya? Entonces, cuando comienzan los problemas es cuando llega un primer caso sí, de competencia contenciosa, que es el caso Velázquez Rodríguez, contra Honduras, donde sí hay una condena al Estado hondureño, y de ahí comienzan a llegar un montón de casos en los cuales el Perú está entre los países más condenados, ¿ya? En una época claramente el más condenado. Entonces, allí, mientras tienes al gobierno fujimorista, no hay mayor intención de cumplir. Cuando llega Paniagua, entonces sí hay intención de cumplir. El Estado peruano nombra lo que se llama un agente, o sea, un representante del Estado para negociar con la Corte, y allí el juego eran 3 sentencias de la Corte. Una, el caso Barusicher, israelí nacionalizado peruano, que era dueño de un canal de televisión. Las normas peruanas decían que en esa época que los canales de televisión tenían que ser por peruanos de nacimiento,
y con una norma de menor rango le quita la nacionalidad peruana. ¿Para qué? Para quitarle el canal. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El agente nombrado por el gobierno Paniagua va y dice, bueno, vamos a cumplir, y al señor Itzer se le paga una buena indemnización por esta situación y se le devuelve el canal. Punto. Segundo caso que está en el problema, el caso del Tribunal Constitucional. Como seguramente ya sabrás, entonces, cuando se cambia la Constitución del 93 y se da lo que se llama la Ley de Interpretación Auténtica, concepto que ya es del siglo antepasado en el derecho, ¿ya? O sea, el que dicta la norma es el único que puede interpretarla. Bueno, acá era la Constitución, y ya una vez que existe la Constitución no hay asamblea, no hay poder constituyente. Lo que hay son poderes constituidos. Pero igual, acá no entendieron eso, y en una sesión de medianoche aprueban que 1 más 1 es 3. ¿Ya? Entonces permiten la reelección de Fujimori. Se quieren oponer estos magistrados, pero claro, el tribunal tiene una votación calificada, ¿ya? Y son 3 los que se oponen y 1 que medio que se abstiene de pronunciarse, que es el señor Núñez. Pronuncian en contra, alegando que ellos son jueces, entonces pueden aplicar el artículo 138 en la segunda parte, el control difuso, o sea, dejar de efecto, sin efecto, una norma. Eso es discutible poder hacerlo cuando hay una discusión en abstracto. Es claro, una discusión en concreto, pero un mal fallo no es causal para votar a un juez de su puesto. Claro. El juez es humano. Igual todo el tribunal dicen que en los 8 años hizo 80.000 sentencias, o me producen 80.000 casos. ¿Me pude haber equivocado? No, yo por supuesto que me pude haber equivocado. Y eso no significa que me voten. Bueno, he tenido que pasar 84 acusaciones constitucionales y aquí estoy. Entonces, ¿qué pasa? Si por cada vez que un juez, una jueza se pronuncie mal, o se pronuncie, no creo que conforme a derecho, yo considero que hay muchas sentencias del Poder Judicial que son buenísimas, y del Tribunal actual que son buenísimas, pero otras discrepo abiertamente con ellas, ¿ya? Entonces, si fuera por todas las sentencias que discrepo, entonces ¿quién quiere ser juez? Porque ya estás condicionado, o ¿quién quiere ser jueza? No puedes actuar. Entonces, en nuestro caso, precisamente por el frontón, la Corte plantea, decir, un momentito, un elemento indispensable para asegurar para asegurar el cumplimiento de los fallos de la Corte es la independencia de los jueces y las juezas que tienen que hacer cumplir el caso. Estos señores, le llega un pronunciamiento del tribunal anterior y había un voto escondido que se pide, oiga, revélenlo cuál es el sentido, y lo que hacen es rescatar el sentido, porque estaba en el expediente, solo que lo habían escondido, ¿ya? Entonces, por eso, les guste o no les guste, no es una decisión que justifique. ¿Cuándo es que a un juez lo puedes votar? Cuando prevarica, o sea, la norma expresamente dice una cosa y hace lo contrario. O cuando hay pruebas suficientes de que tú has recibido algún tipo de beneficio indebido. Entonces, un juez puede pensar, no siempre vas a tener la razón para un juez en todos los casos, o una jueza. Entonces, ahí es donde se nota más el problema. ¿Por qué? Porque ya pasamos el caso nos toca ya no en la coyuntura, si bien el partido del expresidente no era mayoría, estaba aliado con el partido que era mayoría, claro, y hacía mayoría en el Congreso. Y era el gobierno de Kuczynski, que era un gobierno débil, tan débil que tuvo que renunciar, entonces no terminar su mandato Kuczynski. Entonces, claro, no tenían capacidad de control alguno del Congreso, y en el Congreso, por descubrir cuál es el verdadero sentido del facto de Vergara, casi nos meten a la cárcel a 4. ¿Ya? Entonces ahí te das cuenta cómo el Estado peruano
Claro, en una época de un gobierno fuerte y que trata de cuidar los parámetros democráticos, las sentencias se cumplen a cabalidad. En la composición nuestra, hasta que hay dos problemas, el cambio de correlación, porque Ledesma termina aliándose con los tres anticorte para ser presidenta, y luego se muere Carlos Ramos. Entonces nosotros éramos chicos obedientes de las sentencias de la Corte. Es más, si tú miras la Constitución 93 y la comparas con el 79, hay un montón de derechos que se han quitado, que los restituimos nosotros haciendo una interpretación convencional. Entonces, cuando ya perdemos el control de la correlación del tribunal, entonces comienzan a salir los fallos que son en contra de parámetros convencionales. Ya el de Fujimori, el donde se dice que la consulta previa no es un derecho, ¿ya?, que es un fallo potenciado por Sardón, Blume y el fallecido Ferrero, ¿ya? Entonces, y ya con la composición nueva hay una sistemático apartamiento de la Corte, aunque en algún caso, muy curiosamente, mira el voto del magistrado Hernández en el caso de la potestad sancionadora de la Contraloría, y ahí, para justificar su decisión, un juez, que yo respeto mucho, pero que se ha dicho: no sigo yo el parámetro de la Corte Interamericana, se basa para hacer su voto, en ese caso, de la potestad sancionadora, en lo resuelto por la Corte Interamericana en otro caso. Entonces, con todo respeto, yo no lo entiendo, ¿no? O sea, para ratos sí sirve la Corte y para ratos no sirve la Corte. Bueno, esa es la situación actual. Claro. Ya, entonces, cambia la correlación de poder. Recuerda que el sistema de elección de los magistrados del tribunal y las magistradas del tribunal es por la composición de la mayoría del Congreso, ahora va a ser por mayoría calificada en el Senado. Entonces, lo nuestro fue un accidente porque nosotros somos los hijos de la posrepartija. O sea, se pusieron de acuerdo, el señor García Belaúnde se sienta y comienza a negociar con los representantes y comienzan a partirse como torta, 6 sitios en el tribunal y la Defensoría del Pueblo, pero alguien graba eso, trasciende, y la gente en ese momento tenía más puestos fijos. Teníamos el 70 y tantos % de gente que, si no trabaja cada día, no come. Entonces la Corte termina. Entonces, ¿qué pasa? La gente sale a la calle y los magistrados nombrados, las personas nombradas como magistradas, tienen que renunciar, y ahí se convoca un nuevo concurso, y ahí es que entramos nosotros. Y entran algunos con una línea política muy clara, ¿ya?, promovidos por partidos, pero tratando de cuidar las formas. Los 6 que entramos éramos profesores universitarios. ¿Ya? Entonces comienzan a salir algunos fallos que no van a ser de agrado del gobierno de turno y sobre todo del Congreso de turno. El país tiene un cambio radical en el año 16, donde tienes un entonces, ¿por qué? Porque García entonces pudo manejar en su segundo gobierno la correlación con el Congreso. Toledo, bueno, terminó transando con la oposición, y tienes a Antero Flores, que llegó a ser presidente del Congreso, a pesar de no ser parte de Perú Posible. Humala se le fue desgranando su mayoría, pero nunca le hicieron tremendos problemas desde el Congreso al ejercicio del gobierno. Ya con la elección de Kuczynski, sí, hay una oposición directa, fuerte, que lleva incluso a un pedido de vacancia de Kuczynski, que lleva a la salida entonces a la salida de la renuncia de Kuczynski antes que lo voten, al nombramiento de Vizcarra, y que Vizcarra después recurra a disolver el Congreso. Y hay una situación de tensión, y después, entonces, pero nosotros estábamos elegidos, nosotros fuimos elegidos el 14 y vamos hasta el 22. Y Carlos se muere en el año 20, ¿ya? Entonces yo me enfermo el año 20, que igual sigo trabajando porque era época de pandemia, podías trabajar desde tu casa, pero claro, ya había cambiado la correlación en el tribunal.
Entonces eso explica por qué tienes pronunciamientos en un sentido, con la composición anterior nuestra, y claro, si a una para que la vote el presidenta cambia de criterio y otro se muere, entonces ya no son unos 4, sino somos 3, y el otro lado, muy respetable su opinión, aunque yo no la comparta, son 3, entonces, ¿quién dirime? ¿Quién preside? ¿Quién preside? El único que tiene mandato vigente. Porque nosotros cumplimos la ley y 6 meses antes de que venza nuestro mandato informamos, nombre reemplazante. Demoraron casi 3 años en reemplazar reemplazantes. Pues no es fácil para la clase política ponerse de acuerdo, ¿ya? Entonces, eso es lo que explica por qué entonces en alguna época se es muy protector y en otras no. ¿Cuál es la lección que nos da esto? Que habría que repensar el sistema de elección de los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional. Porque en un país donde tienes un presidente o una presidenta débil, porque no tiene bancada, Boluarte, o porque tiene una bancada muy chiquita, Gerí, ya. Bueno, ahora ya se fue del partido, no agrupado, pero... Entonces, ¿qué pasa? El que va a comenzar a mandar es el Congreso. Y si una de las atribuciones de ese Congreso es elegir a los magistrados con una mayoría calificada, lo que vas a conseguir es el acuerdo político de la mayoría para el nombramiento de los magistrados. Y si a la clase política no le conviene cumplir cierta sentencia de la Corte, pues la tentación es que el magistrado no cubra lo que se llama el deber de lealtad. O sea, no me importa quién me elija, yo tengo que resolver como convenga que tenga que resolver. Bueno, eso en el Perú ha sido bastante relativo, ¿no? Entonces, ese es el cambio. Bueno, gracias. Tenía como 10 preguntas y he respondido todas. Bueno, no, pero esto es genial. Creo que una pregunta ya como a modo de reflexión, ¿no? De su experiencia también. En el debate político reciente, que ahora me comentan, no viene de ahora, viene de hace mucho, pero ahora creo que con el perfil de la nueva presidencia de la República, de la nueva composición de las dos cámaras, se eleva que diversos actores estatales y con relevancia política han planteado ya de manera recurrente que el Perú se retire de la competencia contenciosa de la Corte, ¿no? ¿Cómo evalúa usted esa postura? Primero que no es tan fácil, porque el Perú ya tuvo casos donde unilateralmente no quiso cumplir con los fallos de la Corte, y no por estos de los Fujimori, sino anteriores, los 3 que te mencioné. El caso de... bueno, te mencioné el Tribunal Constitucional, te mencioné el caso de Barrio Sipcher, y olvidé mencionarte un tercer caso, que es el caso Castillo-Petrucci, más 2 ciudadanos chilenos más que trabajaban para el MRTA y que eran los encargados de cuidar lo que tenía el MRTA cuando se le acabó el financiamiento. Secuestraba y pedía dinero, y los responsables, digamos, si le cabe el término, de cuidar a las personas retenidas mientras no venía el pago, eran estos 3 señores. De repente había algunos más, pero a estos 3 fueron los que se descubrió. Pero, claro, se les condena por un tribunal militar, siendo civiles, un tribunal sin rostro. Entonces viene toda la jurisprudencia de la Corte diciendo que eso no te está respetando el debido proceso, y condenan al Estado peruano. El Estado peruano no está dispuesto a cumplir con esa sentencia, y con las otras 2 y hace un apartamiento unilateral. Esos finales del gobierno de Fujimori. ¿Qué ocurre? Cuando cae Fujimori, entonces, y entra el presidente Paniagua cumple, entonces pone a un representante, lo que te decía hace un rato, un agente, y terminamos cumpliendo las 3 sentencias. ¿Ya? Al señor López Ibcher le devolvieron su canal y le dieron una indemnización, a los magistrados del tribunal los repusieron y hasta les pagaron devengados por lo que habían dejado de cobrar, y a los chilenos los soltaron y se fueron a Suecia y nunca más se supo de ellos, ¿ya? Pero el sistema, la pauta prevista para apartarse de la competencia de la Corte no es sencilla de cumplir, es difícil, porque significa presentar una serie de argumentos, en lo que llamamos los abogados una denuncia, y
tiene que procesarse eso, y un año después de que te han dado la razón es que recién no vas a cumplir los procedimientos de la Corte. Entonces eso no permite al Estado peruano escapar, comillas, Claro. ¿no?, de aquellos pronunciamientos que no le gusten, porque no puedes aplicar retroactivamente algo que es negativo. Entonces, sí, es un gesto un poco para las tribunas, ¿no? Claro. Pero ahora sí puede ser peligroso. Puede ser peligroso porque este Congreso está aprobando una ley que dice que todos los temas que sean delitos de los militares, de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, los va a haber un tribunal militar policial. Sí. Entonces ahí sí viene el peligro. Porque la cuestión de la imparcialidad de quien juzga y el seguimiento de un debido proceso se pone en entredicho. Y si además tu Tribunal Constitucional está diciendo que a la Corte no hay que seguirla siempre, sino cuando quiero, entonces sí, ahora viene el problema no viene tanto por cumplir el trámite, porque el trámite va a ser difícil de cumplir y no tiene efecto retroactivo. El problema viene por la realpolitik, que ustedes le entienden mejor que cualquier otra cosa, porque eso es justamente ciencia política. Entonces, la realpolitik te indica que Fuerza Popular tiene probablemente la presidencia de la República, y aunque no la tuviera, tiene 20 congresistas en el Senado de 60, con lo cual no le es difícil conseguir una mayoría en el Senado, y el Senado es quien nombra a los magistrados del tribunal. Y estos 6 de estos magistrados actuales vencen su mandato el próximo año. ¿Ya? Si no se declara inconstitucional esa ley, y yo puedo a algún magistrado aplicarle de estos actual composición, lo puedo regresar a su casa con una votación calificada de ese Congreso, no es tan difícil conseguirla, ¿ya? Entonces allí tenemos un tribunal neutralizado y tenemos un Congreso que por su composición que va a tener, el Senado puede sacar fácilmente a magistrados o ponerlos en la amenaza de sacarlos. Entonces, allí sí, no porque nosotros denunciemos el tratado llamado Convención Americana, ni el protocolo que habilita la competencia de la Corte, sino porque en la práctica lo que puede haber es una composición del tribunal que diga, esto es constitucional. ¿Qué puede hacer? Entonces ahí, ¿en quién hay que confiar? En los jueces y en las juezas. ¿Cuál es el problema? La Junta Nacional de Justicia. La composición actual de la Junta Nacional de Justicia, y aunque hay gente amiga ahí y les duela, pero la composición actual está jugando no como un órgano técnico de selección, de ascenso, de ratificación de jueces y juezas y fiscales. Está jugando como un operador político. Entonces, juez que es incómodo, jueza que es incómoda, fiscal que es incómodo o incómoda, chau. ¿Ya? Está el caso Ordóñez, está el caso Espinosa, y ahora el caso Concepción Carhuancho. Entonces, ¿cuál es el problema? Hoy todavía los jueces están ejerciendo control difuso de convencionalidad. Pero a los que precisamente han estado ejerciendo esto, comienzan a expedientarlos en la Junta Nacional de Justicia. Entonces, la única alternativa que la realidad te salva, no te salva. ¿Ya? No te salva, o puede no salvarte de aquí en adelante. ¿Ya? Entonces, el escenario del incumplimiento de lo de la Corte, en el plano jurídico, salirnos de la competencia de la Corte no es fácil, pero en la cuestión fáctica, si controlas a quien nombra y a quien destituye, está servido. Pues. Claro. Está servido. Correcto. Listo. Bueno, esas han sido todas mis preguntas. Ha abordado bastante
con bastante claridad lo que quería Bueno, consultarle. me alegra. Y sobre todo de su experiencia, ¿no? Más Bueno, allá lo he de... tenido que vivir. Sí, sí, porque también antes de la entrevista tuve la oportunidad de revisar todas sus declaraciones, ¿no? Ah, qué fuerte. Sí, no, sí, pero ha sido un... ¿Ah? ¿Qué tal, chavo? Sí, Yo sí. ya fui a los medios, a los canales de televisión para 3 vidas, ya no, Ya no más. yo ya no más, ya no Sí, vuelvo, ya. lo asumo. Quiero mi vida tranquila y todo. Sí, bueno, Bueno, aunque es con lo que se viene no creo que tenga la vida muy tranquila, pero menos ahora, claro. no, ahora no. Bueno, No, muchas no. gracias, profesor. No, a ti, Ha sido ya, un gusto. entonces, sí, acá tú ves lo de la grabación, porque